Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes. Qué bueno que ha decidido escucharnos el día de hoy en esta tardecita de febrero que ya se antoja relajada y pues ya todo la espera del calorcito, ¿no? Que ya tanto estamos esperando después de estos fríos y también pues después de un fin de semana muy largo y de algunos eventos importantes. Hoy estamos aquí transmitiendo para usted este programa para compartirle algo de información que consideramos bastante importante. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida a esta emisión de nuestro programa En la Línea de la Fe, que corresponde al viernes 18 de febrero del año del Señor del 2022. Y pues en esta ocasión continuamos con el tópico del cuerpo humano, de la dimensión física del hombre, para tratar de entendernos un poco más y entender más acerca de lo que somos y de cómo nos comportamos, averiguar un poco el origen de ese comportamiento y tender la mirada hacia el mañana, al horizonte, para tratar de dejar de ser específicamente como somos, si es que en ese ser no encontramos acomodo. La semana pasada estábamos hablando acerca de la aparición del hombre en este mundo, mejor dicho, de cómo es que el hombre apareció, o si apareció así nomás, o si es producto de la evolución, y vimos un poquito al final también sobre el propósito del hombre que tenía en este mundo, o que tiene en este mundo. Y decíamos que finalmente, si es un producto del azar, pues como proponen algunos autores, la vida no tendría nada de interesante, ¿no? Pero en sí el hombre está aquí con un propósito, y si está aquí con un propósito, pues hay que descubrirlo y sobre todo hay que realizarlo. Poníamos en el plató de la conversación las teorías del creacionismo y el evolucionismo como parteaguas de un mismo concepto, ambas con pocos argumentos sólidos, aunque una con más lógica que la otra. Total, que con eso pudimos abrir el apetito para los temas que veremos en este y en otros programas subsecuentes. El plan, estimado radioescucha, es que podamos abarcar todo el conocimiento posible en las diferentes aristas que componen el cuerpo humano. Decíamos que íbamos a hablar desde la fisiología hasta su influencia en nuestros pensamientos, así como la sexualidad, la alimentación, etcétera, con el fin de entender a este envase físico que tenemos y que nos permite evitar sufrir y disfrutar este maravilloso mundo. Para lograr esto, sin duda, pues tenemos que ir saliendo, si así lo podemos llamar, de la parte conceptual del hombre, ¿no? Es decir, de toda la abstracción que gira alrededor del ser humano para pasar a los hechos cotidianos y luego a las ramas de la ciencia que se dedican al estudio de los seres vivientes y centrados en calor, hacer algún cóctel de conocimientos entre la abstracción, los hechos empíricos y las ciencias, que después de todo es lo que hacemos todos los días. Así pues, hoy vamos a platicar sobre nuestros sentidos, es decir, vamos a hablar de los 5 sentidos de los que somos dotados, o de los que hemos sido dotados todos, o bueno, la gran mayoría, porque algunos nacen sin olfato, porque no se dan cuenta de que ya les hace falta un baño, ¿no? Incluso algunos nacen sin poder ver, y no me refiero a los ciegos, sino a aquellos que viendo no ven. Otros nacen sin sentido del gusto, o mejor dicho, con mal gusto. En fin, hay de todo en la viña del Señor, pero me gustaría que abordáramos este tema desde 3 aristas. La primera, pues, es entender el sentido físico de nuestros sentidos, vaya. Luego ver de qué forma percibimos las cosas, que esto es extremadamente importante. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo creo que cuando hablamos de percepción, la percepción en la persona debe de ser tomada muy en cuenta y debe de ser algo sumamente importante, y lo vamos a ver en uno de los segmentos. Y esta percepción solo la vamos a hacer a través de los sentidos, y sobre todo, si la percepción es importante, pues imagine usted que la interpretación lo es mucho más. Esto va a estar muy interesante. Y pues luego al final vamos a ver cómo estos sentidos funcionan también como agentes del cambio en la vida, y al ser agentes de cambio, pues están involucrados totalmente en las decisiones que se toman. Recuerdo que en la escuela se nos enseñó mucho acerca de estos sentidos, es decir, bueno, no sé si de hecho lo sigan haciendo, pero básicamente nos dijeron que teníamos olfato,
tacto, oído, vista y gusto. Nos dieron estos 5 sentidos. Y que de forma física, pues estos sentidos estaban alojados en alguna parte del cuerpo, ¿no? Sí, sí se acuerda de esa parte. Con los ojos, por ejemplo, aplicamos el sentido de la vista, con la nariz el del olfato, con los oídos tenemos los oídos es donde tenemos integrado este sentido. En la boca tenemos el sentido del gusto, y en las manos y toda la piel pues tenemos el sentido del tacto. Estas partes de nuestro cuerpo se les denomina órganos. Podríamos decir que en algo más así, más técnico, que en sí mismos son pequeños sistemas que conforman nuestro cuerpo. Estos órganos son específicamente receptores, escúcheme, receptores de los estímulos que llegan desde el exterior. Es decir, cada uno de nuestros órganos, digamos que no sabe qué es lo que hace, es decir, no tiene conciencia propia. Solo recibe una señal que por medio del sistema nervioso envía al cerebro, y este último regresa a la interpretación de dicha señal, y esta interpretación va acompañada de una reacción física, no solo en el órgano donde la señal fue captada, sino en los demás órganos. Por eso se denominan sentidos, porque el sentir es darle un estímulo a los órganos del cuerpo para buscar una reacción. Déjeme repetir esto. El sentir es darle un estímulo a los órganos del cuerpo para buscar una reacción. Y mire usted, hasta este punto tenía yo bien clara la idea de que con un programa bastaría para poder compartirle todo esto, pero pues me estoy dando cuenta de que no puede ser así. Entonces vamos a hacer este programa con los temas que ya le mencionaba yo al principio, que veremos el sentido físico de los sentidos, la percepción de los mismos y cómo actúan estos sentidos en el cambio en la vida. Y en este último tema es donde haremos la disyuntiva, porque considero muy necesario discutir otros temas, pero relacionados a la arista emocional química de cada uno de estos sentidos. El título del siguiente programa, pues sin duda será el engaño a los sentidos, que tiene mucho que ver con la percepción y que tiene mucho que ver con la interpretación. En este programa nos vamos a basar básicamente en cómo es que percibimos las cosas y cómo la interpretamos a un nivel muy alto, así muy abstracto. Ya en el siguiente programa vamos a estar hablando de cómo se puede engañar a los sentidos y el engaño, en qué consiste el engaño a los sentidos. Entonces, sin duda, pues podrá usted imaginar, amable radio escucha, por dónde va el asunto, pero hoy tenemos que concentrarnos en el hecho de dónde tenemos nuestros sentidos, cómo funcionan, cómo interpretan y cómo nos hacen reaccionar, pero sobre todo vamos a procurar darle un enfoque bastante profundo al tema de cómo percibimos las cosas a través de estos sentidos, porque en esta percepción y en la interpretación es donde se representan todos los conflictos, que es lo que yo le decía. Pues este tema lo hemos tratado someramente cuando hablamos en la programación neurolingüística, porque decíamos que habría que ver el sistema de creencias y conceptos que cada persona tiene para saber cómo dirigirnos hacia esa persona, y también decíamos que dicha programación se basa en modificar estos conceptos. Bueno, pues en este programa se pretende también analizar un poco la base de estas interpretaciones, que a veces pueden ser físicas o emocionales, como le comentaba hace unos minutos. A veces decimos que olemos, pero pues no olemos bien. Bueno, o sea, no percibimos los olores, y eso pues en algún momento nos ha pasado a todos, como en el COVID, ¿no? Que se va el gusto, el olfato y hasta el tacto para decir las cosas. No el tacto de que agarremos las cosas, sino el tacto para decir las cosas. Esto quiere decir también, amable radioescucha, pues que se hace muy necesario conocer nuestras limitaciones físicas reales. Y digo reales porque algunas veces las emociones nos juegan bromas muy pesadas y terminamos usando lentes por moda y no por necesidad. Y luego también pues algunos profesionales de la salud que no son tan profesionales, ¿verdad? Nos siembran enfermedades con tal de engordar la cartera. Digo, al final todo es cuestión de ética, pero pues tenemos que actuar nosotros también como responsables de nuestro cuerpo. Y vamos a ver un poquito también esa parte, la parte de la responsabilidad, un poquito en este programa. Lo vamos a completar el tema en el siguiente. Y pues desde aquí ya cabe hacer una separación. Mire, los órganos sensoriales, es decir, donde están alojados nuestros sentidos, pueden no funcionar bien. Aún así, pues ellos enviarán la señal al cerebro, o al menos lo van a intentar. El problema es que cuando estos sentidos no funcionan bien y el cerebro no es capaz de interpretar esas percepciones, pues ya hay problemas, ¿no? Pero no del órgano en sí, sino del cerebro. No digo que estemos locos o que nos haga falta algo, simplemente cuando el órgano está mal, cuando recibe mala señal,
y la envía tal cual al cerebro, pues el cerebro va a interpretar mal, y si interpreta mal, pues peor tantito ya nos fregamos, ¿no? Lo cierto también es que hay muchas razones para que estas señales lleguen o no, o se interpreten o no, y mientras pues podemos caer en el engaño, en falsear la realidad, como dicen por ahí, y pues aquí es donde vamos a aplicar una técnica que a mí en lo particular me ha servido mucho, no para distinguir la realidad, o bueno sí, pero también, mejor dicho, para corregir mis interpretaciones y con ello modificar mis sistemas de creencias. Es decir, que la percepción que me dan los sentidos la uso para denotar una realidad, que si en mi razonamiento no me cuadra o no asienta, digamos, entonces la pongo a prueba, la pongo en duda. Esto nos puede ayudar a mejorar muchas cosas en nuestra vida increíblemente en un sentido social, ya lo verá usted. Bueno, también sin embargo considero muy necesario, extremadamente necesario, que nosotros seamos responsables de nuestro cuerpo en el sentido de conocerlo y saber cómo es que nuestro cerebro interpreta también en base a las percepciones de las cosas y de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Ya al final de esta serie, es decir, en el siguiente programa, vamos a poder establecer y aclarar lo que hemos platicado aquí con un ejercicio breve, simple, pero bien conciso. Entonces, pues dicho lo anterior, no me queda más que invitarlo, amable radio escucha, a que me acompañe a hacer una oración para empezar como se debe. Y pues le sigo agradeciendo su preferencia y le pido que no se vaya. Está usted escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, en su programa En la Línea de la Fe. Yo soy Juan Valdés, servidor y amigo, y le pido que se abroche el cinturón porque nosotros de este lado pues ya iniciamos, ¿no? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias por estar aquí. Vámonos. Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Gracias por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubrebocas en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Juntos lo vamos a lograr. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Primer sagrario, María, Madre de Jesús. Oh, primer custodia, María, vaso espiritual.
seno se llenó de gloria, tu cuerpo se llenó de Dios, su sangre corrió por tus venas, su ser de ti se alimentó. Oh, primer creyente, primera en darle adoración. Y llegado el tiempo, primera en exponerlo en hora santa, aquella noche en que Jesús nació. Oh, primer sagrario, María, Madre de Jesús. Oh, primer custodia, María, vaso espiritual. Tu seno se llenó de gloria, tu cuerpo se llenó de Dios, su sangre corrió por tus venas, su ser de ti se alimentó. Que Jesús nació. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimados amigos. Gracias por su preferencia. Les recuerdo que tenemos un par de canales de comunicación, como nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com y también el mensajero de las redes sociales por donde estamos transmitiendo. Agradecemos mucho sus mensajes y correos, ya que por este medio pues podemos interactuar un poco más y compartir ideas bastante interesantes. Si nos manda un correíto, pues pónganos ahí el tema también que le gustaría que platicáramos aquí y lo que piensa acerca de lo que hemos estado platicando en todo esto. Pues no nos insulte muy feo, ¿no? Porque pues luego se siente uno mal, ¿no? Ya ve que uno es así medio sentido, entonces pues como jarrito de Tlaquepaque, ¿no? Feo y sentido todo tenemos, entonces pues ahí échenos flores cuando pueda. También le invito a que comparta este link con sus familiares y amigos para hacer un poquito más grande esta comunidad y compartir de forma más amena en estas sobremesas tan ricas que acostumbramos a tener los mexicanos, sobre todo en el fin de semana cuando llega toda la bandota a la casa. Pues continuamos en pandemia y con todas las variantes que ya han salido del virus, pues hay que tener precaución, aunque las autoridades de salud
Mencionan que la pandemia y los contagios han estado a la baja en estas últimas 2 semanas, pues le pido que se siga cuidando. Cuide también a los suyos y cuídese usted, no salga si no es necesario, hay que evitar las aglomeraciones, hacer un buen uso del gel antibacterial, también del cubreboca y desinfectar todas las superficies que tocamos, tanto de forma regular y pues aquellas que no tocamos tan regularmente, ¿no? Recuerde que si nos cuidamos nosotros, vamos a cuidar o estamos cuidando a todos. Y pues si usted nos acaba de sintonizar, estimado Radio Escucha, le comento que hoy estamos hablando de los sentidos del cuerpo en la línea horizontal. Y pues este tema pretende abarcar tanto la dimensión física como la dimensión emocional, sin dejar de hablar de la influencia que la percepción de las cosas y de la realidad tienen en las decisiones y viceversa, en las decisiones de vida que estamos tomando y que vamos a tomar. Y pues hoy empezamos sin duda con la dimensión física de los sentidos, hablando de estos órganos, de sus componentes, y daremos un pequeño atisbo de cómo es que funcionan, todo esto con el fin de conocernos mejor. No daremos una clase de biología o de anatomía, mucho menos de fisiología, aunque todas estas ciencias aportarán un punto de vista interesante en otros segmentos. De momento solo vamos a ver y tratar de entender de forma muy light cómo es que funcionan los sentidos, porque lo que nos interesa sobremanera es entender su funcionamiento básico, dicho sea de paso, para saber cómo es que pueden ser afectados y cómo podemos potencializarlos. Para lograr esto tendremos que pensar profundamente en términos como función y entrenamiento. Pero antes de continuar con estas definiciones y antes de que se me pase, permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, en Ecatepec, Teotihuacán, en la diócesis de Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todas las personas que trabajan en los diferentes cuerpos de seguridad de nuestro estado y de la Ciudad de México. Gracias por el servicio que le dan a la comunidad. Pedimos por ustedes y por sus familias. Sigan echándole muchas ganas. Por acá estamos pidiendo por todos ustedes. Ahora, como le decía, estimado Radio Escucha, bueno, pues los sentidos están alojados en órganos específicos. La palabra sentido se aplica de forma muy abstracta, porque realmente pues son órganos los que tenemos y funcionan como tal. Pero estos órganos también cumplen con otras funciones, por ejemplo en la boca, que es donde se aloja el sentido del gusto. También la utilizamos para hablar, es por donde expresamos de acuerdo a nuestras cuerdas vocales. El sonido sale por ahí. También la utilizamos para ingerir los alimentos y para hacer otras cosas. Gritar, por ejemplo. Cantar, por ejemplo, insultar, por ejemplo. Tenemos la lengua también. La lengua en combinación con la boca pues nos permite el habla, ¿verdad? La nariz tiene el propósito de alojar el sentido del olfato, uno de ellos. También es parte del sistema respiratorio junto con la boca. Y sin duda pues algo estético, ¿no? Hay quien dice por ahí, fíjese usted, que junto con el oído forma parte del equilibrio. Y precisamente el oído tiene alojado el sentido del mismo nombre. Lo que nosotros tenemos afuera, lo que se ve estéticamente por fuera, son las orejas, no los oídos. Pero también el oído recordemos que está dentro, ¿no? Está por dentro y también tiene el propósito, según esto, de ayudar al control de la presión en relación a la altitud y tiene cierta injerencia con el equilibrio, le decía yo. Luego tenemos la vista, pues sin duda los ojos, donde se aloja el sentido de la vista y toda la parte que nosotros podemos ver, y sin duda la parte de nuestras manos, la parte de nuestra piel, donde se aloja todo el sentido del tacto. Estos órganos, estimado Radio Escucha, los tenemos todos los seres humanos, los tienen los animales, los tienen todos aquellos seres que vivimos y estamos en este planeta, y tienen un propósito bien específico y bien básico. Aunque no lo quieramos entender, estos órganos y estos sentidos forman parte de nuestro instinto. Es muy difícil sobrevivir cuando un animal no tiene estos sentidos no desarrollados, sino funcionando específicamente, porque entonces imagínese usted que estos sentidos tienen funciones para poder sobrevivir
y para poder entender el medio ambiente. Los animales, de hecho, los que son carnívoros, por ejemplo, no podrían cazar si no tuvieran el olfato y el oído bien desarrollado. Los animales que son básicamente que viven sobre el suelo, que viven del tacto, otros animales que viven acerca del oído, incluso de los sonidos. Yo creo que si usted sí sabe que hay animales que imitan sonidos con el fin de atraer a sus presas, entre otras muchas funciones que tienen estos sonidos. Para el hombre es exactamente igual. El hombre utiliza sus sentidos para relacionarse con sus seres contemporáneos, para relacionarse con su medio ambiente. Y a diferencia de los animales, fíjese usted, a diferencia de los animales que no utilizamos nuestros sentidos para sobrevivir en un grado alto, nosotros podemos potencializar también esos sentidos, y le decía yo, a diferencia de los animales, podemos hacer que sus sentidos sean parte de nuestra vida emocional. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del olfato, del tacto, del gusto, de la vista, podemos hablar también de que por cada uno de esos sentidos recibimos impulsos que van a llegar a nuestro cerebro, y que nuestro cerebro los va a convertir en algo que nosotros ya conocemos. Eso se denomina percepción. Ahora, cada uno de estos órganos que recibe un impulso tiene la capacidad de enviar al cerebro estímulos que son bien definidos. Por ejemplo, esto es se va a escuchar muy tonto, pero digo, quizá lo sepamos, pero pues yo estoy muy seguro que en un principio no podíamos hacerlo. No podemos oír por la boca, ni podemos oler por el oído, no podemos sentir por la nariz, ni podemos ver por el tacto. ¿Pero qué cree? Que cuando nos hace falta un sentido, todos los demás sentidos se potencializan. No es que los órganos empiecen a cumplir funciones para los que no fueron diseñados, no. Simplemente que el olor, por ejemplo, gracias a nuestro cerebro, nos va a permitir asociarlo a un sonido. Nos va a permitir asociarlo a una dimensión. Fíjese usted que es bien interesante. Por ejemplo, los murciélagos tienen un sentido del auditivo muy desarrollado, y utilizan la combinación de dos sentidos para ubicarse en el espacio, y este sentido ha dado principio, o ha generado principios para crear el radar. Los murciélagos emiten un sonido que reciben en el momento de que éste rebota con alguna superficie, y les permite tener una ubicación espacial. Luego estamos hablando, por ejemplo, de los reptiles. La mayoría de reptiles, por medio de la lengua, sienten las vibraciones del aire, sienten la temperatura del ambiente. Estamos hablando, por ejemplo, de las aves, que tienen oídos super finos, muy agilizados, muy potencializados, como las águilas también, ni qué decir de la vista. Hay animales, hay aves que pueden ver a cientos de metros. Y bueno, todo eso, le decía yo, lo compartimos. Nosotros también podemos hacer eso. Sin embargo, el hombre tiene, por desgracia, vamos a decirlo así, tiene la desgracia de echar a perder esos sentidos con estímulos externos que pueden afectarle cada vez más. Nosotros lo que dañamos no es el sentido, lo que dañamos es el órgano. Pero lo dañamos de forma a veces consciente, lo dañamos a veces de forma inconsciente, pero siempre vamos a tener ese problema, esa problemática. Los animales, por ejemplo, cuando uno de sus sentidos está dañado, le decía yo, pues si no potencializan los otros sentidos que le quedan, es muy probable que sea presa. Sin embargo, el ser humano no. El ser humano, cuando no puede o tiene problemas con algún sentido, sí potencializa a los demás en base a un entrenamiento fuerte, pero se ayuda también de otros instrumentos y de otras cosas que en su momento hicieron que perdiera ese sentido, ¿no? Nada más que a mí se me hace muy complicado, por ejemplo, cuando se pierde el tacto,
o cuando no el tacto al hablar, sino cuando se pierde el tacto para sentir las cosas, se me hace muy difícil que haya algo que nos haga sentir. No sé si exista, no lo he googleado, pero lo invito a que lo haga. Póngale ahí en Google qué puede sustituir al tacto. Se me hace muy complejo, igual a la parte del gusto, ¿no? ¿Qué puede sustituir al gusto? Digo, sabemos que por ejemplo los invidentes desarrollan un sentido del oído muy muy alto y gracias a ello pueden desenvolverse y pueden desarrollarse en el medio que los rodea. Las personas que padecen de sordera también son personas que en algún momento pues pueden desarrollar otros sentidos y pueden adaptarse, pero en sí, le decía yo, a mí se me hace muy muy complejo que sustituyamos o podamos sustituir la percepción original del órgano por algo, por un auxiliar. Si bien es cierto, el sentido del olfato, por ejemplo, insisto, no sé si se pueda, si ya haya algo artificial que nos permita oler cuando perdamos el sentido del olfato. Hay muchas personas que ahora que pasó lo del COVID, o está pasando lo del COVID, hay muchas personas que perdieron el olfato y literalmente no hueles a nada, o sea, pierdes el gusto y no la comida no te sabe a nada. No sé si ya exista algo que pueda sustituir esos sentidos. Sin embargo, podemos sobrevivir. No vivimos en un ambiente hostil donde al perder ese tipo de cosas o ese tipo de sentidos podamos ser presa de otros animales. Y sin embargo a nosotros nos corresponde tener la responsabilidad abierta totalmente de cuidar esos sentidos, de cuidar los órganos que alojan esos sentidos. Y una forma de cuidar esos órganos es pues conociendo nuestros órganos, dónde está alojado ese sentido y entender qué es lo que podemos hacer para que ese órgano se mantenga lo más habilitado posible, el tiempo lo más posible que se pueda, todo el tiempo que se necesite. Y esto cómo lo podemos lograr, pues es simplemente vigilando nuestros hábitos en relación a los sentidos. No vamos tan lejos, por ejemplo, el momento del tacto, cuando nosotros, no sé, se me ocurre aquellas personas que trabajan con cosas calientes, pues llega un momento en que las manos se encallecen y ya no sienten nada. No es que sea malo o bueno, sin embargo, aunque nos pongamos y nos escuchemos románticos, la sensación del tacto a las cosas es muy diferente a cuando ya no sentimos nada. No se diga el olfato, la vista, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco empezar a revisar nuestros hábitos, es un poco empezar a revisar cómo utilizamos esos sentidos para ver qué tanto los hemos potencializado y qué tanto hemos dañado el órgano para que esas señales lleguen tergiversadas al cerebro. Y esto es bien importante porque si no entendemos de qué forma llegan, si no entendemos que tenemos que cuidar, a nuestros órganos, cuando empiecen a recibir las señales, como le decía yo del tacto, por ejemplo, no vamos a saber distinguir entre la finura de una tela, por ejemplo, y la rugosidad de la madera. Y esto quizá nos ayudemos un poquito con la vista, quizá nos ayudemos un poquito con, a lo mejor no sé, hasta con el sonido, pero sin duda nada va a sustituir una cosa de la otra, una cosa con la otra. Entonces, la sugerencia, estimado radioescucha, antes de irnos al corte, es que usted analice su persona un poquito, haga una introspección muy profunda acerca de sus órganos y revise cuáles son los órganos que están hasta este momento y en este momento que pudieran tener algún daño y tratar de empezar a entrenarlos, que es lo que vamos a ver en el siguiente segmento. Y recordemos que el funcionamiento pues tiene que ver mucho con la parte de para qué los utilizamos, pero también el entrenamiento de los sentidos nos va a dar la oportunidad de habilitar esos órganos y de disfrutar más el medio ambiente donde estamos y ser más productivos. ¿Qué le parece si lo vamos pensando un poquito mientras nos vamos a un corte musical muy breve? Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando La Línea de la Fe, no se vaya, enseguida regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla.
Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Todos los martes a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. Te esperamos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Cristo dijo perdonar, si quieres ser perdonado. Cristo dijo perdonar, si quieres ser perdonado. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre preparados. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Continuamos en su programa En la Línea de la Fe y le agradezco su preferencia. También le agradezco que me dé la oportunidad de llegar hasta su espacio y su tiempo a través de este medio. Gracias también por sus comentarios que nos hace favor de dejar en las redes sociales, y gracias por compartir este link con sus familiares y amigos para que esta comunidad crezca más y podamos tener eco de las diferentes ideas que presentamos y que tratamos de argumentar. Les recuerdo que tenemos un buzón electrónico al cual nos puede hacer llegar sus correos en la línea de la fe@gmail.com. Y también pues le agradezco mucho los comentarios que nos deja en las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Les recuerdo que estamos también transmitiendo en la plataforma de Spotify, ahí nos puede encontrar como En la Línea de la Fe. Y en Facebook, @En la Línea de la Fe, también nos puede encontrar por ahí. Ahí están colgados todos los programas que se han hecho de esta temporada y algunos de la temporada anterior. Si usted nos acaba de sintonizar, estimado Radio Escucha, le comento que el día de hoy pues estamos hablando acerca de la importancia de los sentidos.
y no solamente en el sentido abstracto, valga la redundancia, sino también estamos hablando un poco acerca de los órganos y de cómo estos pueden ser dañados o afectados y con ello perder la capacidad para proporcionarnos los estímulos que vienen del mundo exterior. Vamos a continuar con este tema bastante interesante y me gustaría que abordáramos nuevamente este tema de los sentidos, ahora desde unas aristas completamente diferentes. Vamos a empezar hablando acerca de la interpretación y de la percepción de los sentidos, o mejor dicho, primero vamos a discutir un poquito acerca de la percepción y después vamos a entender un poco de esa interpretación y sobre todo de la reacción. Percepción, interpretación y reacción, ese va a ser el trinomio que vamos a estar manejando el día de hoy y en los segmentos que nos faltan. Vamos a dar inicio, como le comentaba, con la percepción de los sentidos. Esta percepción se refiere a que nosotros podemos recibir un estímulo por medio de estos órganos y le podemos dar un significado. El significado no se lo vamos a dar propiamente hasta que no lo interpretemos, es decir, hasta que llegue a nuestro cerebro, que se convierta, esa señal se convierta en algo entendible para nuestro cerebro y podamos entonces decidir cómo reaccionar. Ahora, es bien interesante que de aquí tenemos que ver que nosotros tenemos una programación básica, le comentaba yo en programas anteriores, llamada instinto. Esta programación, pues le decía yo, nos asemeja mucho a los seres vivos que están en este planeta también, y nosotros tenemos, o podríamos decir que hay una percepción acerca de los sentidos, una percepción de los sentidos que es muy instintiva, y hay otra percepción que ya está más arreglada. Lo vamos a ver en el siguiente programa. Incluso hay un artículo muy muy interesante en una revista por allá de Argentina que nos habla acerca de la importancia de la percepción. Por ahorita nos tenemos que quedar con el entendido de que nuestros sentidos, antes de la interpretación, cuando recibimos un estímulo del exterior, ya sea un aroma o un olor, ya sea una imagen que vemos, algo que sentimos o algo que podamos, no sé, se me ocurre probar, lo primero que vamos a tener antes de interpretarlo es una reacción. Esa reacción es instintiva 100%, es decir, muchas veces por experiencia, muchas veces por sentido común, si así lo queremos ver. Cuando tenemos el tacto de una superficie diferente, generalmente quitamos la mano. Se me hace muy interesante recordar, por ejemplo, los programas de televisión donde ponían a personas que metieran la mano en una pecera con diferentes animales y les pedían que trataran de adivinar qué animal era el que estaban tocando. Esto lo hacían con los ojos cerrados. Entonces imagínese usted la sensación que tenían, por ejemplo, al tocar ratas, vamos a decirlo así. En el mejor de los casos. En el peor de los casos era meter la mano en una pecera donde había desperdicio de comida, donde había cosas bastante desagradables. La capacidad que tenemos nosotros para asociar los sentidos y utilizar más de un sentido para definir qué es una cosa u otra, eso es lo que también tienen los animales, sin duda, pero nosotros le agregamos otra cosa que es el razonamiento. Y la interpretación entonces la podemos definir como una interpretación instintiva y una interpretación racional. Por desgracia o por fortuna, también algo que nos distingue absolutamente del resto de los animales es que también podemos dar una interpretación sensorial, una interpretación emocional a los estímulos que llegan del exterior. Regresando a la parte del instinto, le puedo decir que los sentidos, en el momento de que reciben un estímulo, insisto, puede ser un olor o puede ser una imagen, algo al tacto, vamos a tener una reacción. Pero esa reacción generalmente sí va a estar, en primer momento va a estar orientada o va a ser definida por la programación básica que ya traemos, que es el instinto. Todos la tenemos y sin duda, de alguna u otra manera, sin saberlo, nosotros emitimos una reacción al contacto con algo. Por ejemplo, el fuego, no sabemos que el fuego quema hasta que nos quemamos. Pero si ya tenemos entendido por medio del razonamiento o la experiencia que el fuego quema o que ese elemento quema,
pues no vamos a meter la mano para sentirlo y para tener la experiencia. Digo que al final eventualmente lo vamos a hacer porque pues, estamos inmersos en el mundo y tenemos que tomar esa experiencia, pero al final si nosotros tuviéramos más sensaciones ya sabidas o sensaciones ya conocidas, pues entenderíamos que, por ejemplo, el pasar la mano por una superficie escamosa, tendríamos la noción de que estamos tocando quizá una serpiente. Este tipo de percepciones, la percepción siempre va a ser única, la percepción siempre va a ser el estímulo, y el estímulo no tiene una intencionalidad, el estímulo simplemente llega. Por ejemplo, cuando nuestro olfato percibe un olor a gas, nosotros por asociación de inmediato detectamos peligro, pero si no supiéramos a qué huele el gas, pues no sentiríamos que hay peligro. Nos contaban una anécdota, esto habría que comprobarlo, pero al final decían que el gas que nosotros quemamos en las estufas, por ejemplo, pues no tiene olor realmente, no es un elemento que no tiene aroma, que no tiene olor. Entonces, para que podamos percibir el olor a gas, se dice que se le agrega algo para que podamos percibir ese olor. No sé qué tan cierto sea, insisto, habría que googlearlo o por lo menos investigarle, pero sí es bien interesante ver que nosotros asociamos el peligro, asociamos la comodidad en base a los estímulos que nos llegan y en base a la interpretación que le damos. Hablábamos acerca también de una interpretación racional, y esa interpretación racional se basa en la experiencia que tenemos y en la asociación del estímulo que nos llega del exterior y cómo nosotros podemos manejarlo en nuestro cerebro. Eso es bien interesante porque mientras más razonamiento tengamos, mientras más conocimiento tengamos acerca de las cosas, ya sea de forma experiencial o de forma académica y teórica, podemos enriquecer más y podemos utilizar mejor nuestros sentidos, que es lo que yo le decía al inicio cuando hablábamos acerca de entrenar esos sentidos. Entonces ya no sería una reacción. Ya una vez que nosotros tenemos bien entrenados nuestros sentidos y tenemos sobre todo bien entrenada nuestra capacidad de reaccionar, ya no tendríamos que tener miedo, por ejemplo, si olemos gas, por ejemplo, o la gasolina, ¿no? Sabríamos que hay algún problema, pero no necesariamente y no estrictamente entraríamos en pánico, a excepción de que nuestra interpretación ya caiga, como le decía yo también, en la interpretación emocional, que eso es bien diferente. Y la interpretación emocional está cimentada en su mayoría por las experiencias tanto positivas o negativas que tenemos. Toda percepción siempre va a causar una reacción en nosotros, pero esa reacción va a depender, insisto, de qué tan refinada tengamos nuestra capacidad de comparación. Cuando nosotros estamos en una situación donde corremos riesgo, por ejemplo, nosotros podemos entender que en base a los olores, en base a los colores, incluso en base a la sensación que nos brinda el medio, podemos dejar que el instinto actúe y podemos salir de ahí. Y sin embargo, si nosotros tenemos asociada una experiencia buena, una experiencia bonita, vamos a decirlo así, en referencia a lo que estamos viviendo en ese sentido, a lo que estamos percibiendo, pues obviamente nos vamos a quedar. Mire usted, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a hacer, no sé, a lo mejor se me ocurre que está muy de moda la parte de la aromaterapia. Cuando nosotros vamos a la aromaterapia, generalmente son olores que nos hacen sentir bien, y esto tiene un juego importante porque los olores provocan una reacción química en el cerebro, junto con la vista, junto con el tacto, junto con el gusto. Todos los estímulos que entran por nuestros sentidos, todas las percepciones que tenemos a través de nuestros sentidos, siempre van a tener una reacción química dentro de nuestro cerebro y va a estar asociada a una reacción emocional. Pero al principio, como le comentaba yo, nuestras reacciones siempre van a ser instintivas, casi todas van a ser instintivas. Entonces nosotros tenemos que distinguir cuando una reacción es instintiva y cuando una reacción es razonada, y sobre todo aprender a distinguir cuando una reacción es emocional. ¿Qué sucede entonces cuando no tenemos entrenados nuestros sentidos? ¿Qué sucede cuando nosotros reaccionamos de forma instintiva o reaccionamos de forma emocional? La reacción razonada, la reacción intelectual, pues me atrevería a decir que es muy poca la que le damos chance de actuar,
porque por la rapidez en la que se dan los estímulos y la respuesta del cerebro, generalmente siempre actúa más rápido el instinto. El instinto es muy rápido, el instinto siempre, acuérdense que nos va a definir si corremos o si nos quedamos. Es un medio para salvaguardar la vida propia. Por otro lado, la emoción nos va a tener o nos va a permitir entender mejor, tener una empatía emocional de alguna manera con el medio, cuando nos están llegando estímulos que nosotros pensamos o que entendemos y que sabemos que por experiencia es una emoción buena. Estas interpretaciones, que es lo más difícil de entender, siempre nos la van a dar, insisto, las percepciones. Ahora, ¿en qué están basadas las interpretaciones? Pues, como ya le comentaba, están basadas en las experiencias, en el conocimiento emocional, en el conocimiento académico, en el conocimiento experiencial, en todo lo que nosotros hemos vivido. Por eso, la gente joven, los niños, por ejemplo, tienen su reacción es muy instintiva, pero es un instinto no de preservación, sino es un instinto de convivencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas su capacidad de interpretación no les permite distinguir entre el peligro real y el peligro, el supuesto peligro. Y sin embargo, algunas situaciones de enfermedad para la gente adulta puede hacer que esa percepción que tengamos la podamos exagerar. Y ojo con esto, porque al final de cuentas es una reacción emocional. Comentábamos en un principio que la percepción siempre va a ser natural, el estímulo siempre va a ser natural, no lleva una intencionalidad, es decir, un olor no específicamente es bueno o es malo, claro, a excepción de que sea un dióxido de carbono y que no nos demos cuenta cuando estamos inhalándolo, que nos puede llevar a la muerte, pero al final no es que sea algo malo, que sea algo bueno. La interpretación, por otro lado, le va a dar a ese estímulo, a esa percepción, algo bueno, o que sea algo bueno o que sea algo malo. Y cuando sucede esto es cuando estamos nosotros definiendo nuestra realidad. Esta parte de la realidad la vamos a tratar en el programa anterior con más detenimiento, pero sí me gustaría que fuéramos tomando en cuenta que los sentidos tienen mucho que ver para definir nuestra realidad, para definir cómo somos, para definir cómo actuamos. Entonces imagínese usted que si no tenemos una interpretación sana en nuestra persona acerca de lo que percibimos del mundo, pues siempre vamos a tener problemas. Para terminar este segmento quiero ponerle un ejemplo muy rápido, que va muy también, le pido que se acuerde mucho de esta palabra, de la palabra responsabilidad, porque en el programa que viene también lo vamos a tratar, es acerca de la otra parte de los sentidos. Imagínese usted que todos los días usted recibe una taza de agua hirviendo. La taza de agua hirviendo no tiene ninguna intencionalidad, es un estímulo que nos da el mundo, es un estímulo que nos llega. Nosotros vamos a decidir, de acuerdo a la interpretación que le demos, en qué vamos a utilizar esa agua. Y es bien interesante porque esta parte, eso que le estoy comentando, viene muy ligado a la responsabilidad. Y la responsabilidad, en su raíz básica etimológica de la palabra, quiere decir capacidad de respuesta. Y la respuesta la vamos a dar, la respuesta que es, no es otra cosa más que una reacción, y la respuesta la vamos a dar en base a la interpretación que hagamos de las cosas. Quizás se escuchó así como que muy enredado todo esto, pero déjeme le aclaro 2 puntos nada más. Mejor dicho, 3 puntos. El primer punto es que nuestras percepciones, todas las percepciones que tenemos de los sentidos, que llegan por medio de nuestros órganos, van a ser instintivas, van a ser razonadas o van a ser emocionales, pero siempre va a ser una reacción. El estímulo del mundo, punto número 2, el estímulo del mundo no es malo, no es bueno. Nosotros, en nuestra interpretación, le vamos a dar un sentido y una intencionalidad. El sentido va a recibir el estímulo del mundo y ese estímulo va a hacer que nosotros tomemos una decisión, una reacción. Pero una decisión, recordemos que una decisión es una reacción de alguna manera razonada, que puede estar basada desgraciadamente en el instinto o que puede estar basada en las emociones.
Yo sé que es mucha información para asimilar, estimado radioescucha, pero le pido que se tome su tiempo en este viernes que estamos ahorita ya disfrutando de esta tarde, de esta tardecita que ya se antoja casi primavera, aunque todavía falta más de un mes. Pero pues vamos a disfrutar este viernes, y le pido también que pensemos un poquito más acerca de lo que estamos platicando. Y mientras lo hacemos, ¿qué le parece si vamos a un corte musical muy muy breve? Y enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando En la Línea de la Fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. Recuerde que estamos hablando de los sentidos, y el segmento que sigue pues va a estar mucho mejor. Por favor, no se vaya. Aquí lo esperamos y enseguida regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Catequista, Evangelizador, este programa es para ti. síguenos todos los jueves a las 17 horas. Somos catequistas. Te esperamos. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón.
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por estar con nosotros en este viernes 18 de febrero del año del Señor del 2022. Yo traigo la sensación de que ya es 28 de febrero, ya quiero que se acabe el mes. Muchas gracias nuevamente, estimado amigo, estimada amiga, por continuar con nosotros en este su programa, En la Línea de la Fe. Gracias por compartir este link con sus familiares y amigos. Gracias también por los comentarios que nos deja tan amablemente en las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo. Les recuerdo que tenemos también nuestros programas ya colgados en la plataforma de Spotify. Por ahí nos puede encontrar En la Línea de la Fe, así tal cual, En la Línea de la Fe. En YouTube, @En la Línea de la Fe, en Facebook y en YouTube igual. Puede poner en el buscador En la Línea de la Fe y ahí le van a aparecer los programas de esta temporada, también de la temporada anterior. Muchas gracias y aprovechamos para mandar un saludo a todas las personas que se dedican también a la comunicación. Sigan echando ganas, jóvenes, realmente apreciamos mucho su trabajo y pues desde aquí nosotros pedimos por todos ustedes y por su familia. Les pido también de la manera más atenta pues que sigamos cuidándonos mucho por esta pandemia que aún está lejos de terminar y sobre todo atendamos las indicaciones de las autoridades de salud que nos invitan a seguir utilizando el gel, el cubreboca, desinfectar las superficies y evitar las aglomeraciones. Vamos también a evitar o seguir tratando de evitar el contacto físico, pero recordemos que hay que reforzar el acercamiento social con la sana utilización de las redes sociales, por supuesto, y de los mensajeros instantáneos. Recuerde que hay muchas personas que se sienten solas, que la brecha de soledad se abrió mucho más con esta enfermedad, entonces siempre es recomendable estar en contacto con ellos y mandarles un mensajito para que no se sientan solos. Sígase cuidando usted para que por medio de usted pues nos cuidemos todos. Estamos ya en el segmento final de nuestro programa, de la emisión del día de hoy, y toca el turno para hablar un poquito más a profundidad acerca de lo que entendemos por la interpretación de las percepciones. Mire usted que esta parte es bastante interesante y yo creo que es muy conveniente empezar por la parte de la interpretación. ¿Qué es la interpretación? A grosso modo, sin meternos en el show etimológico de la palabra, pues le puedo comentar que la interpretación es cuando nosotros, los animales no tienen esta ventaja de alguna manera, es cuando nosotros le asignamos un significado a algo que nos permita entenderlo. A ver si quedó esta parte así más o menos clara. Es cuando nosotros le asignamos un valor a algo, un significado a algo que nos permita entenderlo. Esa podríamos decir que es la definición de interpretación. ¿Por qué? Porque al final todas las cosas tienen un significado nominal, por así decirlo. Un significado con el cual nacieron. Pero algunas cosas, generalmente intangibles, vamos a llamarla así, están sujetas a una interpretación. Es decir, están sujetas a un significado de la persona que las recibe. Insisto, digo de la persona porque los animales no poseen esta capacidad. Ellos simplemente reciben el estímulo y se dejan llevar. Ellos no le dan un significado al estímulo, nosotros sí. Nosotros cuando recibimos un estímulo del mundo, le damos una interpretación. Es decir, le asignamos un significado. Cuando estábamos en la escuela, recuerdo que en la parte de la pastoral de la familiar nos decían que esta parte es muy conflictiva. Lo vamos a ver también en el programa del próximo viernes. Pero lo que le quiero comentar ahorita es que asociar un significado a algo, es decir, darle una interpretación, habría que tener mucho cuidado ahí porque nos puede alejar de la realidad. Entonces, ¿qué decían en la escuela? En la escuela nos decían que para que nosotros estuviéramos conscientes de que algo era real, teníamos que pasarla por lo menos por 4 filtros. El primer filtro es el conocimiento que tenemos nosotros acerca de ese elemento que estamos evaluando. El segundo filtro es buscar información acerca de eso que estamos evaluando en distintos medios. El tercer filtro es comentárselo a una persona
que esté con nosotros para ver si él le da el mismo significado. Y el último filtro es comentarlo con los demás, con otras personas que estén fuera de nuestro ambiente, para ver si esas personas tienen lo mismo. Si los 4 filtros llegan a la misma conclusión, es decir, quiere decir que ese elemento es parte de nuestra realidad. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que tiene usted de enfrente una taza, y la taza es de un color que pareciera ser negro, pero en realidad no lo es. O bueno, no se ve como negro. Entonces usted va y busca, por ejemplo, en la información que usted tiene acerca de cómo es el color negro, y se convence y dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente la taza es negra, pero vamos a estar seguros. Entonces va y busca información fuera de su contexto, es decir, fuera de su persona, y descubre que también es negro. Es decir, empieza a hacer comparaciones, ¿no? A ver, otra cosa que sea negra contra esto. Bueno, pues varían un poquito, pero al final es negro. Una vez que ya está convencido de eso, para que amarre, vamos a decirlo así, va y le pregunta a una persona que esté a su lado, oye, ¿de qué color es esta taza? Si la persona le dice que es rosa, ya vamos a tener problemas, ¿verdad? Si el negro que usted comparó con el negro de la taza que estamos evaluando difiere mucho uno de otro, ya tenemos más problemas. O es daltónico o ya tenemos problemas, ¿no? En la interpretación. Pero si le dice también que es negro, pues ya ganamos. Pero para asegurarnos, vamos y le preguntamos a otras personas que están fuera de nuestro contexto, que están fuera de nuestro medio, de qué color ve esa taza. Si ellos nos dicen que es negro, entonces estamos en común acuerdo que ese tipo de tazas de ese color son tazas negras. Pero si alguna persona difiere y dice, no, es que probablemente esa taza, es que yo la veo gris, y otro dice, es que yo la veo azul, y otro dice, es que yo la veo morada, pues entonces ya vamos a tener un problema. Y no es que nuestra realidad, no es que la realidad no corresponda a la taza sin duda tiene un color. El problema va a ser que cada persona está interpretándola de cierta forma y en base a sus conocimientos, en base a su experiencia, le está asignando un significado. Y esto lo tenemos que tener muy muy en cuenta, insisto, porque al final de cuentas cuando nosotros le damos un significado a algo, no quiere decir específicamente que el significado que nosotros le demos es el significado nominal que tiene ese objeto. Y no es que estemos locos o no es que estemos mal, sino que simplemente cada persona tiene una interpretación de las cosas. No obstante, también en la escuela nos decían que hay cosas en el mundo en las que por consenso general se ha llegado a la determinación de que tienen un solo significado. Es decir, volvemos a lo mismo, los colores, por ejemplo. Sabemos que hay colores primarios, que no me acuerdo cuáles son, pero los colores primarios existen, ¿no? El azul, me parece, si mal no recuerdo, el amarillo, el rojo y el negro. Por definir algo, el tipo de colores CMYK, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esa parte, en todo el mundo, por consenso se sabe que esos son colores primarios. La variación que tenga cada color después de esos colores primarios sí está sujeta a una interpretación y aún así se han definido reglas, en el caso de los colores, que se llaman pantones, para definir que un color puede tener una variedad increíble de tonalidades. Entonces imagínese usted que cada uno de los elementos y cosas que nosotros vemos y vivimos tienen un significado nominal, es decir, un significado universal y por consenso para todos, pero también nosotros le agregamos un significado, y esto está relacionado a lo que hablamos en el segmento anterior acerca de la reacción que nosotros tenemos acerca de las percepciones. Le damos un significado cuando recibimos el estímulo y empezamos a compararlo con el conocimiento que nosotros tenemos. Si no razonamos el estímulo, vamos a reaccionar de forma instintiva, como decíamos anteriormente, y no le vamos a dar ningún significado. Generalmente la reacción instintiva siempre nos va a indicar peligro. Cuando nosotros le damos un significado emocional, estamos asociando el objeto o el estímulo, lo estamos asociando a una emoción que ya vivimos. Y eso también es malo, porque le estamos dándole un significado que las cosas no tienen. Pero si le damos un significado razonado, si le damos un significado, una interpretación razonada,
que si bien es cierto, es propia, que es nuestra, vamos a estar un poquito más acercados a la realidad y no vamos a regarla tan feo. Cuando nosotros hablamos acerca de interpretar las cosas, también tiene mucho que ver y va a jugar mucho nuestras enfermedades, nuestras emociones, nuestras capacidades físicas. Hablábamos en un principio acerca de los órganos donde están alojados nuestros sentidos, y vamos entonces a decidir en base a esa interpretación que le damos. Pero insisto, esta parte de la interpretación es bien interesante, porque por esta interpretación, por este simple hecho, se destruyen familias completas. Hay personas que se acaban completamente por tener una interpretación errada de las cosas, por no aceptar que las cosas y los elementos y los objetos tienen un significado universal, un significado por consenso y un significado personal. Porque entonces, cuando nosotros no entendemos que la otra persona tiene su propia interpretación de las cosas, en base a su percepción, en base a cómo funcionan sus órganos, no vamos a poder entender a esa persona. Vamos a querer que nuestra interpretación sea la que valga. Y eso ya es todo un problema, estimado radioescucha, es todo un problema. Porque por eso le digo, se destruyen familias. No podemos entender, entrando un poquito en el tema, no podemos entender cómo es que la esposa le da una interpretación completamente diferente al quehacer del hogar, por ejemplo, a la que le da el marido. La esposa no puede entender, no puede interpretar, no le puede dar un significado a las actividades que hace el marido, y el marido no le puede dar un significado a las cosas que hace la mujer en la casa, la esposa en la casa. Y los hijos a los padres, y los padres a los hijos, los maestros a los alumnos, los maestros a los directores, etc. Esto lo vivimos todos los días, ¿pero por qué? Porque tenemos nuestra propia interpretación de las cosas. Insisto, no es que esto esté mal, pero sí es importante entender que la interpretación de las percepciones nos va a forjar una realidad. Y la realidad que nos va a forjar es en donde vamos a vivir. Insisto, esto lo vamos a tratar en el siguiente programa, pero se lo voy adelantando. Si nosotros no somos capaces de ver ahorita hacia adentro, de hacer una introspectiva y de entender de qué forma interpretamos las cosas, siempre vamos a andar pensando, y escúcheme lo que le digo, bueno, o sea, no es sentencia, pero digo, esto es importante, siempre vamos a andar pensando que la gente nos está humillando, que la gente nos está explotando, que la gente nos está vapuleando. De ahí la parte de la dignidad, ¿no? Y le damos un significado a la dignidad que no lo tiene. Estamos sobrevalorando las cosas. Lo hemos tratado aquí en muchos programas. La realidad estriba en el justo medio. Y cuando nosotros empezamos a entender que la interpretación de las cosas nos la va a dar, como vuelvo a repetir, la capacidad de nuestros órganos para recibir los estímulos exteriores, nuestra experiencia personal, nuestro sistema de creencias, nuestra educación familiar, académico-religiosa, nuestra educación social, etcétera, etcétera. Si no entendemos que todos esos factores van a determinar cómo interpretamos nosotros las cosas, insisto, entonces siempre estaremos pensando o malinterpretando las cosas, acciones, palabras que vengan del mundo exterior. Esto no quiere decir que por no conocer nuestra interpretación de las cosas o nuestra forma, nuestro proceso de darle significado, no quiere decir que las cosas que vengan del mundo no tengan intencionalidad. Claro que tienen intencionalidad. Hay personas que dicen las cosas con el afán de lastimarnos. Y también lo vamos a ver en el programa pasado. Sí es cierto. Y usted no tiene la culpa de que esa persona le lance un insulto, o a lo mejor sí, ¿verdad? No lo sé. Pero no tiene la culpa de que esa persona esté interpretando malas cosas. Pero sí usted es responsable de cómo va a recibir. ¿Se acuerda lo que le comentaba yo acerca del agua caliente? Bueno, pues es lo mismo. Nosotros todos los días estamos expuestos a que el mundo nos envíe estímulos. Reaccionamos ante esos estímulos. Y la idea con todos estos programas, con toda esta información, es que en pocas palabras dejemos de reaccionar y empecemos a pensar y a decidir. ¿Cómo vamos a lograr esto? Entendiendo nuestra capacidad de interpretación. Solamente así. Cuando nosotros entendamos que nuestra capacidad de interpretación está quizá más dañada de lo normal, por decir algo,
es cuando nosotros vamos a empezar a entender que tenemos que cambiar desde dentro y que el mundo no es el enemigo, que al contrario, nosotros podemos aportar para que ese mundo vaya cambiando. Yo sé que es algo complejo, a veces hasta doloroso, y discúlpeme lo que le voy a decir, pero si considera que lo que estoy diciendo ahorita es así como que de alguna manera incómodo, el programa que viene, el programa de hoy en 8, va a ser un programa donde vamos a hablar acerca de estas capacidades. Vamos a entrar de fondo en la parte de la percepción y la parte de cómo esta percepción va moldando nuestra realidad de forma muy triste. Pero también vamos a tocar el tema de cuán responsables somos nosotros por esa percepción y cuán responsables somos por la realidad en la que estamos viviendo. Va a estar bastante interesante, digo, al final a lo mejor son cosas que no nos gusta oír, a lo mejor son cosas que no nos agrada entender. Yo lo entiendo, finalmente cuando yo lo supe pues también me molestó mucho, pero pues es algo que tenemos que tener en cuenta para estar pensando toda la semana. Y qué mejor que empezar por esta parte. Insisto, yo le pido que nos quedemos el día de hoy con esto. Nuestra interpretación es única, es personal, pero sí tenemos que entender cómo es que funciona dentro de nosotros para que todo lo que venga del mundo lo sepamos aprovechar. Y lo que sea bueno para nosotros, lo que nos edifique. Lo que no, simplemente darle camino, porque no es bueno que lo tengamos en nuestra vida. Interpretación a las percepciones que todos los días recibimos. Me gustaría que nos quedáramos con esto, estimado escucha. Y pues bueno, por desgracia, el tiempo siempre va en contra, o bueno, no tan en contra, pues digo, también es justo que vayamos terminando. Yo le agradezco mucho, de verdad, el tiempo que nos ha regalado en esta ocasión. Le agradezco mucho sus comentarios también. Gracias por acompañarme, gracias por permitirme llegar hasta su espacio y en su tiempo con esta información. Ojalá les sea de mucha utilidad. Espero sus correos, recuerden la línea de la fe @gmail, y sus comentarios también en las redes sociales. Por favor, sígase cuidando mucho, aún no estamos fuera de pandemia. Y como en cada emisión, pues quiero agradecerle también al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y Oscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, al padre José Luis. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por comandar toda esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ellos también a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniela Reséndiz, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Genarito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Le recomiendo unas hamburguesas para este fin de semana. ¿Qué le parece? Unas hamburguesas el sabadito y a descansar todo el domingo. Suena bien, ¿no? Cuídense mucho, que Dios lo bendiga. Nos escuchamos el próximo viernes. No se olvide, 5 de la tarde, por la mejor estación de radio. Pues no hay otra, ¿no? Voz de la Iglesia. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.